Y ahora sí damos inicio a la columna La Otra Economía, por ello la tenemos aquí a Sol Rivarola en piso. Buen día, Sol, ¿cómo estás? Buenos Buen días, día. Angie, buenos días, Cande, ¿cómo andan? Bien. Bueno, a mí Bien, me bien. van a escuchar un poquito con la voz tomada. Están todos igual. ¿Viste? Estamos Sí. todos Todos. complicadísimos con el clima. Sí, el clima, el estrés, estar saliendo de pandemia, me parece que son Fin muchas de cosas. año, todo, se También. junta todo, sí. Pero sí, bueno, sí. ahí Bueno, vamos. hoy vamos a hablar de fábricas recuperadas. En Olavarría tenemos 2 experiencias locales, así que las vamos a estar ahora escuchando un poco a sus protagonistas. Pero primero vamos a contextualizar un poquito lo que sucedía en esos años. Desde fines de los años 90 y principios de los 2000 en nuestro país se da un proceso y un escenario de un fuerte de la recuperación de las fábricas, ¿no? De las empresas. Los trabajadores y trabajadoras de esas empresas emprenden este camino de reconstruir los espacios productivos, de hacerse cargo de la gestión y la organización de las empresas. ¿Qué sucedía? Las empresas quebraban, todos recordamos el gran contexto de crisis económica, social, política de nuestro país, o dueños que se iban, cerraban las empresas, los laburantes y las laburantes quedaban en la calle, pero ellos y ellas se organizaban para mantener con el único objetivo, y esto es, por supuesto, muy noble, ¿no?, de los trabajadores, de sostener los puestos de trabajo, las fuentes laborales. El término empresas recuperadas no existía en el mundo, ni en Argentina ni en el mundo, hasta el 2001. Fue un término que se construyó acá en nuestro país a partir de esa resistencia, de esa lucha de los trabajadores y trabajadoras que, como decíamos, emprendían este camino de, tomar las empresas, de recuperarlas. Eran grandes estructuras, por lo general eran grandes empresas, por eso todo el proceso de recuperación fue muy difícil, muy sufrido, muy resistido por los trabajadores y trabajadoras. Como decía, en Olavarría tenemos 2 experiencias. Una es la cooperativa de trabajo Bolsas Olavarría, Sí. que está en el Parque Industrial en este momento. La entrevista con quien va a hablar de ahí, de esa cooperativa, es Gustavo Sierra, que es el presidente de la cooperativa. Nos recibió ahí en las instalaciones, una empresa que ha crecido muchísimo, que incluso hablábamos con Gustavo que cuando ellos arrancaron con la recuperación de la empresa ni se imaginaban que iban a tener este presente. Hoy esa empresa, esa cooperativa tiene 100 personas trabajando, es un montón y es un crecimiento impresionante. Como para contar resumidamente la historia, Bolsas Olavarría toma el ejemplo o sigue los pasos de la cooperativa de trabajo Olavarría, ex Peñacal, la otra experiencia que tenemos en Olavarría, también ahí en el contexto del 2001. La vida empresarial de lo que fue esa empresa antes de ser cooperativa duró 5 años nada más, de 1995 a 1999. Del 99 al 2002 empieza el proceso de recuperación. Había un deterioro total de la tecnología, de las maquinarias, un abandono impresionante. Y la empresa antes se llamaba Bolsas Olavarría Sociedad Anónima, era una sociedad anónima. Se empiezan a generar reuniones, convocatorias entre los trabajadores que deciden seguir este camino de recuperación. Se crea la cooperativa sin tener la ley de expropiación vigente, que es lo que permite, ¿no?, a las cooperativas la tranquilidad de decir, bueno, esta empresa es nuestra, ¿no? Hubo muchos años que ellos trabajaron medio en el aire, sin tener una certeza. La cooperativa fue constituida el 1 de mayo de 2002, muy significativa la fecha también. Y ahí comenzó un trabajo de encauzar la empresa, de recuperación, de reconstrucción de las máquinas y herramientas, que llevó aproximadamente 5 meses. El 23 de diciembre del 2002 se inaugura la cooperativa. Y bueno, ahí empieza, ¿no?, todo este trabajo muy arduo por parte de los trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, vamos a escucharlo a Gustavo Sierra, el presidente de la cooperativa de trabajo Bolsas Olavarría, que nos cuenta en principio cómo fue aprender la autogestión, porque ellos pasaron
de cumplir una hora operativa en una empresa privada a tener que hacerse cargo de toda la empresa, ¿no? De gestionar, de organizar, de tratar con proveedores, de un montón de cuestiones que ellos no sabían y que tuvieron que aprender. Así que lo escuchamos. A ver. Fuimos incentivados un poco por la iniciativa que tuvo la gente de Peñacar, y a raíz de eso es que a uno de los asociados de la cooperativa se le ocurrió, a través del vínculo, como te decía, con esta persona, que creo que era Juan Weisbeck, que fue el presidente original de Peñacar, poder a través de ellos empezar a creer que era posible. Así que durante mucho tiempo fuimos trabajando a la par. Ellos inauguraron su planta, su recuperación como cooperativa, creo que un par de meses antes que nosotros, y nosotros nos llegó en diciembre. Calcular que nosotros era todo un mundo nuevo, porque veníamos pura y exclusivamente de ocupar un lugar operativo dentro de la fábrica a salir a gestionar para la fábrica, que es completamente distinto. Es lo más complejo porque es un mundo que uno desconoce. Desde tratar con proveedores, tratar con clientes, tratar con los bancos, sin lugar a duda que fueron la parte política, eran muchos frentes abiertos de gestión para poder llevar adelante un proyecto que estaba lleno de incertidumbre. Era un momento donde tanto proveedores, clientes tenían que apostar a creer que íbamos a hacer las cosas bien. Nosotros lo vemos como un proyecto económico-social. Nosotros hoy por hoy nos llena de orgullo poder decir que de una fábrica que estaba abandonada a generar casi 100 puestos de trabajo. El Estado fue fundamental en ese aspecto, en esa etapa. O sea, no era que teníamos la ley y después había un bache. No, creo que se produjo las leyes de expropiación y hubo un acompañamiento que se dio nosotros podemos decir que se dio sobre todo desde lo provincial y nacional. La parte del INAES supimos recibir subsidios en su momento que nos servían para la compra de materia prima. Para mí, hoy por hoy, la fábrica es casi todo. O sea, en lo personal, obviamente mi familia, creo que lo sigue la cooperativa. O sea, es una forma de vida que nosotros tenemos, más allá de algo laboral, hay un afecto y hay un compromiso y ver hoy la cooperativa, lo que se ha logrado, hoy estamos enfocados en poder seguir trabajando, en poder seguir creciendo y teniendo proyectos nuevos, así que, sin lugar a duda, es una forma de vida para nosotros, estamos completamente identificados. Sí, obviamente, el orgullo más grande fue en el 2015 cuando el juez dijo, aprobamos la oferta de las cooperativas, van a ser titulares, y a partir de ahí también poder proyectar la cooperativa en todo porque acá hubo que hacer inversiones en lo que es infraestructura, inversiones tecnológicas, un montón de cosas que hasta el 2015 estábamos, un poco atados porque, no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces eso sí, sin lugar a dudas, hay un antes y un después del año 2015. Bien, ahí escuchábamos entonces a Gustavo Sierra, presidente de la cooperativa Bolsas Olavarría. Él dice, ¿no? Es un estilo de vida esto. Hay mucha identidad con la recuperación de las empresas y con la cooperativa por todo lo que implicó esa recuperación. Claro. Nos contaba Gustavo también que en el proceso hubo muchas personas, trabajadores que se perdieron porque no pudieron resistir, porque en principio no percibían un salario, el objetivo era el sostén de la cooperativa. En ese momento el municipio, gobernaba Elías Echeverri, y ambas experiencias, los trabajadores de ambas fábricas percibían alimentos desde el municipio. Y después, tuvieron también apoyo del gobierno provincial y nacional de ese momento. Pero era muy difícil sostener el día a día porque los trabajadores eran sostén de familia. Claro, sí. Entonces, por mucho tiempo no percibieron su salario y algunos no pudieron sostenerlo y, se fueron. Pero era muy entendible, ¿no? Lo que sucedía.
como decíamos, la otra experiencia, Cooperativas de Trabajo Olavarría, ex Peñacal, está a unos metros del cruce de Sierras Vallas, en la ruta 226. En el 2001 la fábrica cierra sus puertas. ¿Qué pasaba? Sus empleados empezaron a quedarse a dormir en la fábrica, sin luz, sin alimentos, los alimentos que recibían del municipio, para que no desguazaran la empresa, porque muchas veces llegaban camiones que querían llevarse la maquinaria, que querían llevarse cosas, entonces los trabajadores tomaron la decisión de quedarse ahí, hacían guardias, nada más que con un calentador para que no sufrir tanto el frío, para calentarse un mate, y resistieron de esa manera. Eran 80 trabajadores los que estaban en ese momento. Hoy son 15 personas las que sostienen esa fábrica, esa calera. Y nos contaba Ubaldo García, a quien vamos a escuchar ahora, que hubo una reducción del 50% de la capacidad productiva que tenía la sociedad anónima. Obviamente también una resistencia muy, muy sufrida, pero con mucho convencimiento, ¿no? De mucha convicción hay ahí. Así que también lo escuchamos a Ubaldo García. Él lleva la parte contable de la fábrica, de la Cooperativa de Trabajo Olavarría, bueno, que nos cuenta también esto, ¿no? Con lo mismo que Gustavo. ¿Cómo fue aprender la autogestión? Dale. Lamentablemente, como toda la fábrica recuperada, fue una obligación de que los chicos se encontraron de la noche a la mañana en la calle y había que conservar la fuente de trabajo. O sea que no hubo tiempo para aprender, sino fue sobre la marcha. O sea, el objetivo era conservar la fuente de trabajo y bueno, fueron logrando conseguir asesoramiento externo en las zonas que no, en lo que no, por ahí no tenían personal, que alguna parte de ingeniería que no tenían, y la parte contable. Contrataron profesionales, entre ellos yo, después de 4 años entre ellos también, y había otros antes que yo. A partir del 2013 comenzaron con las leyes de expropiación que le daban cierta certeza en cuanto a la existencia de la cooperativa misma y cierta previsibilidad en el futuro, porque en las empresas mineras se trabaja a futuro y cualquier inversión mínima o alguien que ponga a trabajar una máquina, todo necesita cierta previsibilidad de que no va a ser al otro día cerrada la fábrica. Lo único que sabía del cooperativismo era en teoría, digamos, y de cooperativismo de trabajo menos. En ese momento, cuando ingreso a la fábrica, me pareció un lindo desafío. Y bueno, a medida que me fui involucrando, realmente uno toma un cariño, por así decirlo, con el sistema cooperativista, porque realmente es muy noble. Es un sistema que defendió fuente de trabajo en el peor momento, ese capitalismo, esa meritocracia que se genera permanentemente. Cuando dejó a todos a pie, apareció el cooperativismo, la solidaridad, el unirse para lograr un objetivo, que fue lo que defendió el trabajo y lo que los chicos en este momento todavía hoy conservan. Hemos tenido muchísimos inconvenientes productivos, económicos, desde el 2015 al 2019 realmente. Nosotros tuvimos en el año 2016 un tarifazo que nos llevó la energía eléctrica a valores. Nosotros gastábamos en ese momento más del doble de energía que lo que gastábamos en asignaciones a los trabajadores. Y el objetivo que siempre tuvimos era mantener la fuente de trabajo. Ese objetivo se fue logrando. Y también tenemos, y creo que ese sí es una materia pendiente, que es el consolidarnos en el rubro, crecer con una empresa multiproducto que no lo hemos logrado aún, y que bueno, es el desafío a futuro. El cooperativismo para nosotros no viene a reemplazar a la actividad privada, no viene a reemplazar a nada, es un complemento más, es una forma más que estabiliza, que contempla cuando hay crisis económica. El cooperativismo generalmente es una estructura jurídica que ayuda muchísimo, porque las sociedades muchas veces tienen una velocidad muy grande, cierran, se van y se llevan la plata y dejan los trabajadores tirados. El cooperativismo son los trabajadores. Los chicos en Peñacal son un ejemplo de eso. Lo que sí es importante es que se desarrolle el cooperativismo de trabajo, no el de fábrica recuperada, porque el cooperativismo de trabajo de fábrica recuperada no deja de ser algo triste, porque nace de algo que quebró, que se fundió, que dejó gente en la calle, que no permitió cobrar indemnizaciones. O sea, es una situación irregular. Lo que hoy queremos es el trabajo autogestionado de cooperativas. O sea, aquella gente que por ahí dice, vamos a hacer fabricar cualquier cosa que
sacamos un crédito, hacemos una firma, trabajamos 10 personas. La diferencia entre un trabajo autogestionado y una fábrica recuperada es la génesis, digamos, el nacimiento. Entonces creemos en ese trabajo autogestionado. También, como te digo, no para reemplazar a nada ni para hacer que el 100% de la actividad productiva de esa forma, pero sí un complemento que permite la incorporación de muchísimos trabajadores al mercado laboral. Bien, ahí estaba. Entonces, Ubaldo García, él es la persona que lleva la parte contable de la cooperativa. Y me quedo con esto, ¿no? Los trabajadores, el cooperativismo son los trabajadores. Y un ejemplo de eso son los trabajadores y trabajadoras de la ex Peñacal. Y esto que decía lo último, ¿no? Que coincido absolutamente. Que lo que se necesita es el cooperativismo autogestivo, no vamos a romantizar el cooperativismo que surgió de las fábricas recuperadas, porque él decía, surgió de un momento muy triste, de una quiebra, del cierre de una fábrica, que esperemos que eso no vuelva a suceder nunca más en nuestro país. Estamos en un contexto muy complejo, y bueno, ¿y cómo rescata el hecho de que el cooperativismo haya sido lo que le dio solución a ese grupo de trabajadores y trabajadoras que se organizaron, que decidieron tomar la fábrica, que decidieron recuperarla, y tiene un significado simbólico impresionante porque son los medios de producción en manos de los trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, por eso queríamos rescatar estas experiencias. Hay muchísimas en nuestro país, muy valiosas, y bueno, y que en ese momento contaron con muchísimo apoyo para poder sostenerse, para poder resistir, y bueno, muchas de ellas hoy siguen en pie, como son estas dos experiencias en nuestra ciudad. Había una escuela aquí en nuestra ciudad que era cooperativa. En su momento me acuerdo que hicimos una entrevista hace 3 años aproximadamente. Sí, Nuevas Lenguas. Exacto. Sí, también. Bueno, hemos hablado con Nuevas Lenguas tratando otro tema, que es las escuelas de gestión social, y también es otro ejemplo de una escuela que cerró y que sus trabajadores recuperaron ahí la gestión de ese lugar. Distintas experiencias, pero se repite, ¿no? Esto del sentido de pertenencia. Escuchamos la palabra de Gustavo, la palabra de Ubaldo, y se destaca, ¿no? Sí. Por ahí son situaciones diferentes, con obstáculos diferentes, pero por una misma situación, y esto del sentido de pertenencia. Hay mucha identidad con estos lugares. Bueno, Ubaldo nos contaba que también en este lugar se perdieron trabajadores que también no pudieron sostener, no pudieron bancar esa situación, pero son trabajadores que tienen mucho conocimiento, porque en la parte minera hay que conocer mucho lo productivo, hay muchas máquinas muy específicas que, van igual, están ahí, visitan el lugar, o van a veces a arreglar determinadas máquinas, y lo hacen porque lo sienten, porque hay mucho sentido de pertenencia, porque tiene que ver con la historia, el surgimiento de esa recuperación. Bien, Sol. Muy linda la columna de hoy. Como siempre, te agradecemos. Nos volvemos a reencontrar en unos días. Dale, sí, ya las últimas columnas del año, me parece. Ya estamos a fin de año. Sí. Bueno, gracias, chicas. Gracias a vos. Así pasaba el programa de Economía Social, Solidaria y Popular, integrado por Rosana Sosa, Florencia Torrigiani y Solange Rivarola Vélez, quien tuvimos hoy en piso.